Buenos días, Egunon, bienvenidos, bienvenidas a todas. En nombre del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, de la Fundación Fernando Buesa y de la Fundación Sancho el Sabio, os doy la bienvenida a este acto, a esta inauguración. Dos entidades, por cierto, Fundación Sancho el Sabio y Fundación Fernando Buesa, con las que es un placer colaborar para nosotros, también radicadas en esta ciudad, y esperamos que podamos seguir haciéndolo en muchas ocasiones. Es un agradecimiento que también hago extensivo a todos vosotros, a las autoridades, al público presente y también a personas que han sido imprescindibles para que esta exposición haya llegado a buen término, como Eduardo Mateo de la Fundación Fernando Buesa o como Irene Moreno, también comisaria de esta muestra, que hoy no ha podido acompañarnos. Gaur, Euskal Gizartea terrorismoaren aurrean, Sancho el Sabio Fundazioaren funtsen bitartez erakusketa inauguratuko dugu. Gai honetan, Euskal Gizarteak eman zituen erantzunak anitzak izan dira, indarkeriari laguntzea, etsipenez onartzea, ekidistantzia, desadostasuna eta azkenean gaitzespen masiboa. Erakusketa honek zenbait galdera planteatzen dizkigu, nola gertatu ahal izan zen, zer egin genuen egoera horretan eta zer egin dezakegu ez errepikatzeko. La izquierda abertzale ha perdido su batalla por el buen nombre de ETA. Son unas siglas que están manchadas para siempre y lo están por culpa de cientos de asesinatos, de heridos, de secuestros, de amenazados, para conseguir unos objetivos políticos que perfectamente los podían y los debían haber defendido de otra manera. Nuestra sociedad mayoritariamente no defiende todo aquello. Es más, podemos decir que le repugna, que nos repugna. La exposición que inauguramos hoy y que podrá verse en el memorial hasta principios de abril, hasta el 7 de abril concretamente, hace un recorrido histórico a través de más de 4 décadas de violencia política. Sus comisarios y responsables nos la explicarán a fondo luego, pero si miramos a lo que ocurre hoy en día, vemos que el apoyo acrítico y absoluto a lo que hizo ETA es completamente residual. Otra cosa es que persistan actitudes que comprenden, justifican, relativizan, de alguna manera equidistantes, su trayectoria. Y lo hacen de diferentes modos, comprendiendo, por ejemplo, sus orígenes, aludiendo a esa supuesta ETA buena antifranquista, o apelando a la teoría del conflicto, a que hubo una especie de dos bandos equiparables, uno de los cuales sería un Estado que, por cierto, desde 1978 es democrático. En este terreno nos queda mucho trabajo por hacer. Es curioso que algunos se preocupen justamente por Ucrania o por Gaza, con opiniones en contra de la violencia muy contundentes y no por lo que hemos tenido al lado hasta hace muy poco. Es llamativo defender buenas causas que suceden a miles de kilómetros, con lo cual no nos competen o no nos afectan o no nos manchan tan directamente, mientras somos insensibles al sufrimiento de muchos de nuestros vecinos. Hubo épocas, como la transición a la democracia, cuando no es que la sociedad no se manifestara, salía a la calle por todas las causas, menos por la que hoy nos ocupa. Nos preocupa que nuestra gente viva con seguridad. El problema es que algunos pensaban que las víctimas, sobre todo las de ETA, no eran nuestra gente. Quizás la gran tarea pendiente es ampliar el círculo del nosotros y ver en el otro a un adversario, no a un enemigo, y aprender de la diferencia y no despreciarla. Esta exposición es una invitación a reflexionar sobre qué hicimos y qué no supimos hacer, dónde estaba cada uno y qué podemos hacer para que no se repita. Es otra iniciativa por la deslegitimación del terrorismo. En este caso nos pone un espejo delante para que nos miremos a nosotros mismos. A veces es incómodo, pero es necesario. También para poner en valor a los que valientemente dijeron ya no en su momento. Ahora es el turno de Jesús Zubiaga, que es el director de la Fundación Sancho el Sabio. Después hablará Antonio Rivera, director del Instituto Valentino Foronda, catedrático de la Universidad del País Vasco y comisario de la exposición junto con la citada Irene Moreno. Cuando quieras, Jesús. Eskerrik asko, Raúl, Egunon, saludar a las autoridades presentes, viceconsejera, alcaldesa, al resto de autoridades, también a la directora ejecutiva de la Fundación Vital, y agradecer al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo esta iniciativa de volver a recoger esta exposición que en su primera ocasión se hizo en una de las salas de exposiciones de la Sala Vital de la Fundación Vital en el año 2000, a finales de 2018, que ha ido itinerando y que vuelvo a agradecer que se vuelva a celebrar en el Centro Memorial, que yo creo que
y será una opinión compartida que es el sitio más adecuado para esta exposición. La hemos ido itinerando, pero realmente el sitio más adecuado para mostrar esta exposición es el Centro Memorial. La Fundación Sancho el Sabio coincide que este año, en el 2024, vamos a cumplir 60 años. Llevamos 60 años de actividad, siempre apoyados, pues primero por lo que era la Caja de Ahorros Municipal, luego la Caja Vital y luego la Fundación Vital, ¿no? Un apoyo constante que nos ha permitido formar uno de los fondos documentales más completos sobre la sociedad y la cultura vasca. Y de esto vamos hoy, ¿no? Una selección de estos fondos se han empleado con una profunda investigación, pues, de Antonio Rivera y de Irene Moreno, que hoy no nos acompaña, pero que en el momento de la inauguración, de la primera inauguración de esta exposición estuvo. Irene Moreno luego estaba haciendo una tesis doctoral, estuvo bastante tiempo investigando en la Fundación Sancho el Sabio, utilizó estos fondos que recopilamos y bueno, de ahí vino también la idea con Antonio y con la Fundación Fernando Buesa de hacer esta exposición, ¿no? Sancho el Sabio recopila información, documentación de un montón de tipologías y luego cuando puedan ver ustedes pues la exposición verán parte de esta tipología y no se hace ninguna distinción, claro, ni ideológica ni hacemos ningún planteamiento. O sea, nosotros como profesionales recogemos la documentación y lo que hacemos es ponerla a disposición de los investigadores. Son los investigadores los que luego van a calificar, van a estudiar y van a hacer sus trabajos, ¿no? Han pasado pues unos años desde el 2018, hemos seguido recopilando documentación. Lo que van a ver abajo va a llegar prácticamente hasta el 2018, no se ha añadido todo lo que se ha publicado, numerosas publicaciones que se han hecho posteriormente, y van a ver pues una selección documental que va a llamar la atención. Por una parte está dividida en, digamos, dos aspectos. Uno es pues la reacción de la sociedad con ejemplos, con pegatinas, carteles, cosas muy llamativas, ¿no? Y la otra parte también es la antirreacción que podríamos ver, ¿no?, del sector que se sentía aludido, ¿no? Yo creo que vamos a ver, todavía me sigue llamando la atención ciertas imágenes que tenemos pues en pegatinas y en carteles que hoy serían, no sé, incluso de un delito de odio podríamos establecer, ¿no? Pero las tenemos recopiladas, efectivamente, ¿no? Quiero decir que hay que saber, hay que hacer una lectura de esta documentación con nuestros ojos, pero también con el momento que se hicieron y no precisamente para justificarla, ¿no?, sino precisamente para hacer este estudio, ¿no? Brevemente, no me voy a extender, agradecer vuestra presencia y yo creo que en la exposición tenemos el privilegio de tener a Antonio Rivera, que es el que nos va a explicar el trabajo realizado con estos fondos de la Fundación. Muchas gracias. Antonio. Muy bien, gracias Jesús. Eguerdión, buenos días y muchas gracias a todas y todos ustedes por su presencia en la sala y en esta inauguración. El ser humano es un animal que necesita explicarse, que necesita darse razones al respecto de las cosas que le pasan particular y colectivamente. Y cuando se da razones, cuando se explica a sí mismo y cuando explica a los demás, elabora un relato, construye un relato. La cuestión del relato es una cuestión que está sobre la mesa desde hace años, desde el final de ETA, pero voy a explicarles cómo desde antes del final de ETA. Cuando decimos la construcción de un relato, incorporamos inmediatamente una sospecha, y es que el relato no es nada natural. El relato es una construcción humana y por lo tanto susceptible de tener percepciones subjetivas, de parte, no neutrales, etcétera, etcétera. Pero así son las cosas, no hay otra manera de hacer las cosas que ese. Durante el terrorismo, en el tiempo del terrorismo, los actores que operaban en torno al mismo, de una manera más activa o más pasiva, fueron elaborando una determinada interpretación de las cosas. Y de hecho, cuando vayamos a ver la exposición, veremos cómo había un trabajo esencial por dar razones, dar argumentos, dar explicaciones sobre por qué se hacían unas cosas o por qué se hacían otras bien distintas.
Cuando el terrorismo terminó, estamos metidos de pies y manos en esta cuestión del relato, porque conforme al criterio que albergue la sociedad hoy y dentro de unos años, la sociedad vasca sobre todo, de lo que pasó aquí en el último medio siglo, construiremos un tipo de sociedad y de política diferenciada. Si tenemos una consideración, haremos un determinado tipo de sociedad, y si tenemos otra consideración, haremos otro tipo de sociedad. ¿Cómo se construye el relato? Pues el relato se construye como trabajamos los historiadores, o salvando las distancias, que son bastante pocas, como trabajan nuestros colegas los periodistas que tenemos aquí en la sala. Construimos un relato a partir del conocimiento que tenemos de esa realidad. Y el conocimiento que tenemos de esa realidad pueden ser el traslado oral de las experiencias de la gente que estuvo concernida en la cuestión, o todo tipo de referencias de tipo documental como las que nos traen aquí. En la Fundación Sancho el Sabio, como ha explicado su director, Jesús Zubiaga, se incluye la mejor colección, sin ninguna duda, de las cuestiones que tienen que ver con la sociedad y la historia vasca, y en este caso concreto se incluyen una extensísima colección de todo tipo de documentos, documentos escritos, carteles, pegatinas, chapas, informes públicos, informes reservados, periódicos, es decir, cualquier naturaleza de. Con esa materia prima, lo que hacemos los historiadores en definitiva es, aplicando un rigor y aplicando una determinada metodología, elaborar un relato, y es el relato mediante el cual se articula, en este caso concreto, esta exposición, y es lo que les voy a tratar de comentar brevemente cuando bajemos a verla, ¿no? Creo que esta pequeña introducción nos explica cuál es alguna de las relaciones que se establecen entre esa pareja tan cercana y a veces tan contradictoria como es la historia y la memoria. La memoria, en este caso, que ha quedado sobre los soportes documentales, o la memoria de personas que nos cuentan lo que les ocurrió o lo que hicieron, sirve de materia prima, de fuente de información para elaborar una cosa que en definitiva es un relato, en este caso un relato expositivo, pero que podría ser perfectamente un relato historiográfico, o lo que voy a contar yo mañana en el aula, por ejemplo. Y a su vez, esa construcción historiográfica vuelve a convertirse, o es susceptible de convertirse en memoria, a través de ¿qué? De políticas públicas de memoria, lo que hace el Centro Memorial, lo que hace Gogora, lo que hacen otro tipo de entidades. Lo que es esa exposición que vamos a ver ahora es una parte o una expresión de las políticas públicas de memoria. No nos conformamos con dejar la historia en un libro que se quede en un anaquel, sino que tratamos de proyectarlo a la sociedad, al gran público, para que conozcan a través de determinados soportes y a través de determinados instrumentos, pues la interpretación que estamos haciendo de lo que ocurrió. ¿Verdad oficial, verdad única, verdad indiscutible? No, como todo. La historia es una disciplina que aborda el tratamiento del pasado y que es plenamente consciente de que no es la última palabra, y que cualquier cosa que se dice hoy, mañana puede ser modificado el término, pues porque aparezcan nuevas informaciones o porque hemos cambiado el criterio que tenemos al respecto de las cosas, la posición del presente en relación al pasado. Bueno, pues todas estas cosas que a veces parecen tan complicadas y, como pueden ver por lo que he intentado explicarles, son muchísimo más sencillas de lo que a veces nos parece, es lo que hemos tratado de hacer en esta exposición, que en su día articulamos la compañera, la investigadora del Instituto Valentín de Foronda y ya doctora en su día, Irene Moreno, y yo mismo, a partir de la riqueza extraordinaria de los fondos documentales de la Fundación Sancho Sabio, que en este caso tiene una excepción, y es bueno que se lo indique. Hay un documento que se ha incorporado recientemente, que todavía no es de la Fundación, pero que Jesús se lo va a llevar en cuanto cerremos esta exposición para él, que es un documento entrañable y muy interesante, que es en la carta que escribe Agustín Ibarrola, como saben ustedes, recientemente fallecido, en el momento en que ETA asesina a Yoyes. Ibarrola, a instancias de Kepa Corta, en su momento alcalde de Ordizia, le pide que elabore un documento, una llamada en definitiva al mundo de las artes y de la cultura, para que haya una reacción en torno a este crimen, ¿no? Y ahí tenemos el documento que nos ha proporcionado el propio Kepa Corta, que ahora va a estar en una de las vitrinas de la exposición, que todavía no es de los fondos de la Fundación Sancho el Sabio, pero que en muy breve tiempo pues va a formar parte, porque es desde luego donde mejor puede reposar. Entonces, si no les parece mal, terminamos esta presencia y nos dirigimos un momentito a la sala de exposiciones, y vamos a hacer brevemente la tournée para que tengan una primera impresión. Lo haré muy sintético y muy rápido, al objeto de que sea lo suficientemente esclarecedor y estimulante como para que vengan ustedes con más tiempo para verlo. Venga, muchas gracias.